Chile, 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Esta madrugada del martes 8 de diciembre está inundada de informaciones referidas al repudio internacional a las elecciones parlamentarias realizadas en Venezuela el pasado domingo. La Unión Europea no reconoce el resultado de los comicios venezolanos y pide elecciones legislativas y presidenciales libres y creíbles. Es un titular que aparece de manera destacada en el periódico El Mundo de Madrid. Dice esta nota que los 27 integrantes de la Unión Europea se darán un mes para estudiar qué hacer en cuanto al reconocimiento o no de la Asamblea Nacional saliente, lo cual más o menos pone de manifiesto pues la gravedad de la situación de la que estamos hablando. México guarda silencio tras las elecciones parlamentarias en Venezuela, nos lo informan los colegas de Efecto Cocuyo. Argentina es otro país que pudiera, u otro gobierno que pudiera uno imaginar, pudiese tener una actitud relativamente comprensiva o blanda, para no decir cómplice, con el régimen de Maduro. Sin embargo, Argentina también hasta ahora ha guardado prudente silencio frente al resultado, a la realización de las elecciones en Venezuela en el contexto ya conocido. Solamente destaca por lo solitario del reconocimiento el pronunciamiento de Rusia. Rusia halaga, imagínense ustedes la expresión, Rusia halaga las transparentes elecciones realizadas en Venezuela. Es titular también de los colegas de Efecto Cocuyo. Casi 50 países rechazan el triunfo del chavismo en parlamentarias, es otra nota con fuente internacional. Todo esto está ocurriendo, repito, hay también, por supuesto, la reacción de Estados Unidos, declaraciones del secretario de Estado Mike Pompeo. Estados Unidos no solamente fija posición ante el resultado electoral o ante la realización del evento electoral, sino que además se adelanta a decir que seguirán reconociendo a Guaidó como presidente de Venezuela. Esto es algo menos que un apoyo, hay que decirlo, ¿no? Porque en este momento lo que concita, lo que convoca a todo el mundo, a todos los que apoyan la lucha del pueblo democrático venezolano, es el rechazo a el evento del pasado domingo. Adelantarse a decir qué va a ocurrir en tal o cual sentido es jugar posición adelantada y podría generar algún tipo de matiz o fractura en ese frente de apoyo a Venezuela, sobre todo cuando proviene esto de voceros como quien emite esta afirmación. El señor Pompeo es el secretario de Estado, sí, de un gobierno saliente,
y de un gobierno además que está ahorita en una diatriba tan amarga en su propio país. Es decir, un gobierno como el de Trump, que no reconoce su propia estructura electoral, su propia legislación electoral, y que está haciendo o protagonizando uno de los episodios más bochornosos de la historia político-electoral norteamericana, pretendiendo entonces fijar posición de manera tan tajante sobre un tema como este. Pero digo, salvo el matiz introducido por el señor Pompeo, todo el resto de los países rechazan, de estos 50, 60 países rechazan el evento electoral del pasado domingo, y además plantean la necesidad de la realización de elecciones parlamentarias y presidenciales que estén ubicadas dentro de los estándares universales de transparencia electoral. Eso es importante, y es importante también destacar cómo gobiernos que uno podía presumir que tuviesen una postura más blanda o más cercana a el gobierno de Maduro, sin embargo, hasta ahora han guardado silencio, repito, un silencio que es también es una toma de posición. Me refiero al caso de los gobiernos de los señores AMLO en México y del señor Fernández en Argentina. En notas nacionales también habría que decir o destacar el pronunciamiento del partido Movimiento al Socialismo Más, un partido que durante mucho tiempo fue, digamos, señalado, sus dirigentes fueron señalados de estar en las cercanías, por decirlo de alguna manera, de la postura electoral del gobierno, coincidiendo en la mesa de diálogo nacional, etcétera, etcétera. Bueno, ayer dieron una rueda de prensa donde de manera muy dura, hay que decirlo, rechazan los resultados electorales, señalan con preocupación que estos eventos simplemente arrojan como resultado un parlamento electo por una minoría no representativa de lo que es el país nacional, y hacen un llamado muy fuerte a una reflexión a propósito de este tema. Este es el panorama que este martes 8 de diciembre abre desde el punto de vista informativo en relación a Venezuela a propósito del tema político electoral. Habría que decir también que al margen de este aspecto, de esta situación, hay otras informaciones sobre el asunto salud. Esto es importante referirlo también, la manera como hoy la noticia más importante sobre el tema COVID-19 es el inicio de la vacunación en el Reino Unido, mientras que por otro lado hay una situación cada vez más grave, cada vez más severa en Estados Unidos. De hecho, hay una agencia de noticias internacional, creo que es EFE, que dice optimismo y fotos conmovedoras en el Reino Unido tras el inicio de la vacunación contra el COVID-19, mientras que en Estados Unidos se preparan para un enero oscuro a propósito de los efectos de la pandemia. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Voz de América.
Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Como ustedes saben, La Fuerza de la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Hay una información que me interesa destacar ante la atención de ustedes. Viene en el portal Banca y Negocios, @Banca y Negocios, dice así el titular: 66% de los carnetizados de la patria, es decir, de los portadores del llamado carnet de la patria, habría dejado de votar en las parlamentarias. Repito, 66% de los carnetizados de la patria habría dejado de votar en las parlamentarias. Dice así la información. La presidenta del Consejo Nacional Electoral actualizó la información sobre los resultados de las votaciones realizadas este domingo para integrar la nueva legislatura de la Asamblea Nacional. Un 98% de los sufragios escrutados. La participación electoral bajó medio punto y ahora se ubica en 30.5%, con un total de 6.251.080 votos emitidos. De acuerdo con esta cuenta, el número total de votos en las parlamentarias debe ser 6.378.653, con una participación total de 30.8%. El gobierno tiene 18.900.000 venezolanos integrados al sistema del carnet de la patria, según data de la Vicepresidencia de la República. Recuerdan ustedes cada vez que voceros del gobierno, el señor Jorge Rodríguez, la señora Delcy Rodríguez, entre otros, explicaban la manera como ellos supuestamente tenían información al día, porque utilizaban el sistema Patria para hacer tales encuestas con una periodicidad importante, etcétera. Bueno, resulta que, de acuerdo a las cifras que ellos dan, repito entonces el inicio de este párrafo, el gobierno tiene 18.900.000 venezolanos integrados al sistema del carnet de la patria, según data de la Vicepresidencia de la República. Entre ese grupo de beneficiarios, la participación habría sido de 34%, poco más de un tercio, lo que significa una abstención de 66% en este segmento de la población. Si la cuenta se saca sobre los votos obtenidos por la Alianza Chavista con 98% del escrutinio, se tiene que 22.6% sería el voto oficialista teórico de la población beneficiada por esta misión. Digo, este dato es relevante porque más allá de los juegos numéricos, simplemente revela algo importante, trascendente para el análisis social y para el análisis político. Es tan grave la crisis, es tan dura la crisis, que los mecanismos de extorsión política y de chantaje socioeconómico del régimen ya no operan con la eficacia que alguna vez operaron. Esto es importante. Insisto en un punto, esto no se trata simplemente de análisis teórico, no estamos debatiendo en un seminario de una facultad de ciencias políticas, no, estamos hablando de lo que ocurre en un vecindario cuando la persona está en su vivienda y recibe un mensaje de quien coordina el suministro de gas comunal y le dice, acuérdate que tienes que ir a votar. Después recibe otro mensaje más de la persona que coordina el CLAP en la zona, el jefe de sector, y le dice, camarada fulano de tal y tal, bla, 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 ¿no? Luego toca su puerta el llamado jefe de calle. Y cada uno de esos mensajes o recordatorios lleva implícita la amenaza del retiro de tal beneficio o tal participación en determinado programa asistencial. Y recuerden ustedes que para muchísimos hogares venezolanos, para millones de hogares venezolanos, el CLAP, la bolsa CLAP, la caja CLAP,
con todas sus deficiencias, con todas sus falencias, aunque tiene cada vez menos productos y aunque cada vez tiene menos peso, eso para millones de hogares venezolanos no es un complemento de la dieta, es la dieta. ¿Entienden? Lo grave de lo que estamos hablando, lo importante de lo que estamos hablando. Bueno, aún así, casi 7 de cada 10 personas que están inscritas en el llamado Sistema Patria dejaron de votar. ¿Qué tal? Creo que esto es una reflexión importante, sobre todo importante para quienes ayer tenían la loca pretensión de vender el resultado electoral como un supuesto triunfo y salieron ayer agradeciéndole al pueblo de Venezuela por haberle dado la confianza. Caramba, señores del PSUV, yo comprendo pues la compulsión propagandística, comprendo las rutinas de los asesores de relaciones públicas y de publicidad, comprendo eso. Yo les insto de manera respetuosa pero muy firme a que tiren un cable a tierra y a que se den cuenta de que esto que está pasando es un golpe directo, no a su sistema propagandístico, no, es un golpe directo a toda la clase política venezolana, empezando por ustedes, ¿no? Golpe que se agrava al ver las actitudes y las conductas de algunos de ustedes a propósito de lo que serían sus actitudes, ¿no?, en el futuro inmediato desde esas posiciones que alcanzaron de manera tan precaria, de manera tan poquitica. Señores del PSUV, se los voy a decir con palabras, citando parcialmente palabras del extinto presidente Chávez. ¿Ustedes recuerdan la reacción de Chávez cuando sufrió aquella derrota campal cuando el referendo constitucional del 2007? ¿Recuerdan? Repito, no son palabras mías, son palabras de Chávez. Él dijo, esa es una victoria de M. ¿Recuerdan? Sí. Ese fue el verbo pedagógico de ese dirigente político. Esa es una victoria de M. Bueno, señores, ese es exactamente el adjetivo que le cabe al resultado que ustedes obtuvieron el pasado domingo. Les recuerdo que la Asamblea Nacional actual fue electa con el voto de 14 millones de venezolanos. 14 millones de venezolanos. 14.384.000 y dele. ¿Entiende? En esta ocasión, ustedes que estaban estrenando, porque jamás en una elección parlamentaria se habían utilizado los recursos del llamado Sistema Patria, a pesar de que ustedes utilizaron todos esos recursos de manipulación y de chantaje, a pesar de que lo hicieron con la ausencia total de sutileza, ¿no? Porque cierto personaje llegó a decir, ya saben, el que no vota no come, el que no vota no hay comida para él, cuarentena alimentaria para el que no vote. ¿Recuerdan? Bueno, a pesar de ese chantaje obsceno, procaz, 66% de los integrantes del Sistema Patria dejaron de votar. Agárrense trompo en la uña. Es impresionante la importancia de ese dato a los efectos de lo que viene. Y repito, esto es un torpedo en la línea de flotación de toda la clase política venezolana, porque si bien el primer gran derrotado en todo este asunto es el PSUV, también hay que decir que esa abstención masiva, no solamente del pueblo chavista, no solamente de los beneficiarios del Sistema Patria, no vale, de todo el país, no se produjo en respuesta al llamado de tal o cual dirigente, de tal o cual gobierno, entre comillas o sin comillas, de tal o cual sector. No, esta abstención es un rechazo a la clase política en su conjunto.
Y lo vamos a ver en los próximos días de manera muy clara. Por eso es demasiado relevante, demasiado trascendente que toda la clase política tire un cable a tierra, se reconecte con lo que está ocurriendo y ubique sus conductas en relación a eso. ¿Saben por qué los digo? Todo el mundo sabe que yo no milito en ningún partido político. Todo el mundo sabe que yo soy frontalmente opositor al actual régimen. Y todo el mundo sabe que yo tengo severas críticas a lo que es la dirección político-partidista de la oposición por los errores que han sido cometidos durante los últimos 5 años, errores que nos han conducido, que nos han llevado a despilfarrar el inmenso capital político que se obtuvo en la victoria del 5 de diciembre del 2015. Eso lo sabe todo el mundo. Mis distancias, pues, con toda la clase política, sobre todo con el régimen. Pero, aquí tengo que ser muy claro, pero yo no soy de los que irresponsablemente andan diciendo por ahí, que se vayan todos. Yo quiero mi país, yo quiero Venezuela. Y yo sé que siempre se puede empeorar, siempre. Es un país petrolero. Eso de que llegamos al fondo, ¿no? Un país petrolero tiene como 57 sótanos. A lo mejor vamos por el 48, pero podemos bajar todavía muchísimo más. Una fractura, una quiebra de toda la clase política venezolana nos podría llevar a situaciones incluso mucho peores que la que estamos viviendo hoy. Mucho peores. Por eso es importante, por eso es relevante un llamado a la clase política venezolana. Un llamado a los señores que hoy están en la cúpula del PSUV para que entiendan la magnitud de la fractura que hay entre ellos y el país, entre ellos y la base social, entre ellos y la propia base del chavismo. Cuando las personas que tienen extorsionadas por hambre les rechazan, bueno, imagínate tú lo que está ocurriendo. También es demasiado importante que en el ámbito opositor haya una reflexión, ¿vale? Aquí pareciera que estuviesen montados en el diseño de una fiesta y siguen para adelante con el asunto. ¿Y dónde están las payasitas? ¿Y quién contrató la cama elástica? ¿Y los pequeños dónde están? ¿Y las bolitas de carne ya las frieron? Cuando al margen de toda esa cosa que están supuestamente montando, mira, hay una situación muy dura, muy dura. No es que el país le esté dando la espalda a la oposición, que ya eso sería muy grave. Es que el país está en otra cosa completamente distinta. La lucha del venezolano por sobrevivir tiene que ver muy poco o casi nada. Y entonces eso también es muy grave. Yo no me alegro de eso, ¿vale? Repito, tenemos a toda la clase política, entonces, muy lejana de las realidades del país, y tenemos a unas grandes mayorías nacionales, pero en la búsqueda desesperada de la supervivencia. Y eso al final va a generar un crack, va a generar una ruptura que puede llevar a Venezuela a situaciones mucho peores que las que estamos viviendo hoy, mucho peores. Yo sé que usted me escucha y me dice, pero bueno, ¿cómo puede empeorar esto? Le recuerdo, caballero, le recuerdo, señora que me está escuchando, por allá a finales de los 90, había gente que pensaba que ante la crisis política venezolana, ¿no?, había que salir de cualquier manera, porque nada podía ser peor que aquello. Nada podía ser peor que Carlos Andrés Pérez. Nada podía ser peor que la hegemonía de Adey Copey. Había que salir de eso como sea. Y el como sea fue Hugo Chávez. ¿Qué tal? Debo recordarles también que a la muerte de Hugo Chávez hubo gente en este país que dijo, bueno, está listo esto. ¡Listo! El chavismo sin Chávez sencillamente no tiene vida. Ese era un movimiento personalista y caudillesco. Eso está listo. Nada podía ser peor que Chávez. Llegó Maduro, caballo. Llegó Maduro con la recesión, llegó Maduro con la hiperinflación,
Llegó Maduro con el FAES, llegó Maduro con el sistema Patria, llegó Maduro con toda esta cosa que estamos viviendo. Y hay cosas peores. Hay cosas peores. Por eso, repito, yo sé que esto que yo estoy diciendo no suena sexy, no suena atractivo para algunos, ¿no? Ahora, recuerden ustedes cuántas cosas sonaron atractivas antes y no nos llevaron a ninguna parte. ¿No recuerdan a gente que por allá por el año 2016 decían, no, ¿para qué vamos a ir ahora a elecciones parlamentarias o elecciones de alcaldes o de gobernadores? No, hay que salir de Maduro ya. Este país no aguanta más, este país no aguanta hasta el 2018. Y pusimos todos los huevos en una sola canasta, la canasta del revocatorio. Y cuando nos quitaron el revocatorio, que era lo más probable que iba a ocurrir, nos quedamos sin política. Sin política. Y luego en el 2017, sin política, sencillamente se acudió al expediente primitivo de calle y más calle y más calle. Y hasta julio del año 2017 se estuvo en ese cuento de la calle y más calle y más calle. 160 muchachos dejaron su sangre sobre el pavimento, víctimas de la violencia de los cuerpos de seguridad del Estado y de los grupos paramilitares prooficialistas, en atención a esas consignas. Bueno, y se llegó al 2018, claro que se llegó porque la almanaque es implacable. Pero se llegó en las peores condiciones, con una oposición dividida, sin candidatos y sin acuerdos, y se perdió el 2018. Y después llegamos al 2019 y se produjo la proclamación de un presidente interino y un mantra. 1, 2 y 3. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Pasó todo el 2019. Está por terminar el 2020. Y todos sabemos qué pasó con el mantra. Pero vale. ¿Hasta cuándo? Tiene que haber una reflexión lúcida y responsable sobre todo esto que está pasando y, por supuesto, una conducta de firme rechazo a toda tentación autoritaria y de firme compromiso con la reconstrucción de la democracia en nuestro país. Pero eso sí, pegadito a la gente, al dolor de la gente, a la esperanza de la gente. Este no es un tema de quítate tú para ponerme yo, de cuál rosca, cuál grupo, cuál parcela, cuál pandilla se apropia del poder o permanece en él. Hay que tener visión de Estado, hay que tener visión de república, hay que tener visión de país, hay que tenerle más amor al país que al poder para poder dar las respuestas que esta hora venezolana requiere. Vamos a la siguiente pausa comercial y al retorno vamos a darle respuesta a dos afirmaciones recientes que hicieron los señores Diosdado Cabello y Nicolás Maduro a propósito de este tema de las parlamentarias y del futuro inmediato. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM.
Regresamos a La Fuerza es la Unión y decíamos que en este segmento queremos dar respuesta a dos afirmaciones recientes hechas por los señores Nicolás Maduro y Diosdado Cabello a propósito de este tema de las parlamentarias y de la realidad política y social venezolana. Esto que van a escuchar es un fragmento de una afirmación hecha por Diosdado Cabello en su programa del pasado miércoles 2 de diciembre, el miércoles antes de las elecciones parlamentarias. Escuchen. Jesús Torrealba, el régimen anuncia que la nueva AN será un poder legislativo para la venganza politiquera, no para servir al país. Cabello, 2 puntos. Escarrá prepara documentos para aplicarle justicia a quienes dirigieron la Asamblea Nacional. ¿Y qué quieres tú, Chugo? ¿Qué quieres tú? Impunidad. Ya basta de impunidad. Ya basta de impunidad. Desde la Asamblea Nacional pidieron invasión contra nuestro país. ¿Quién lo pidieron? Los que dirigían la Asamblea Nacional. Desde la Asamblea Nacional pidieron la aplicación del TIAR contra nuestra patria. Eso es traición a la patria, eso no lo digo yo. Y eso está tan clarito que es traición a la patria. Justicia para que haya paz, Chugo. Justicia para que haya paz. No es revancha, no. No es venganza politiquera. Nuestra venganza, ¿sabe cuál es? Sacarlos de la Asamblea. Eso sí es una venganza. Los vamos a echar de la Asamblea el 6 de diciembre con los votos. Y el 5, te vas a piquiña, pero el 5 con nosotros a la Asamblea van a entrar Bolívar y Chávez otra vez, para que te arda. ¿Oíste? Para que te arda. Estas fueron las expresiones del señor Diosdado Cabello, Leonardo Pisani. Estas fueron las expresiones del señor Diosdado Cabello el pasado miércoles 2, ¿no? Más o menos pintando el por qué y el para qué ellos quieren la Asamblea Nacional. Él dice que quienes dirigen la Asamblea Nacional han cometido traición a la patria. Y él dice que tiene que haber justicia, porque sin justicia no hay paz. Caramba, señor Cabello, búsquese por ahí unas clasecitas sobre lo que significa justicia transicional. Incluso en el negado caso de que usted tuviese un átomo de razón, habría que preguntarse ¿quién va a administrar esa justicia? Este sistema de administración de justicia especializado en prodigar venganzas y no en administrar justicia con equidad. Es lo que suele ocurrir en las dictaduras, es lo que suele ocurrir en los regímenes autoritarios. Lo primero que hace un régimen autoritario es transformar el sistema de administración de justicia en un sistema que tiene ojos ciegos para los amigos del régimen y extremo rigor para sus adversarios. Lo primero que hace una dictadura, lo primero que hace un régimen autoritario es transformar el sistema de administración de justicia en un sistema de administración de venganzas y de castigos. Por eso, cuando cae un régimen autoritario, bien sea de manera abrupta o a través de un proceso de transiciones graduales, el tema de la justicia se transforma en un tema tremendamente complicado. Por eso se desarrollaron mecanismos, teorías, métodos, sistemas de la llamada justicia transicional. Porque mientras se construye un aparato de administración de justicia con jueces probos, con fiscales independientes, con tribunales a prueba de amenazas, mientras eso se construye, es necesario darle respuestas a la sociedad. Y esos son los mecanismos de justicia transicional. Ahora, la situación nuestra es completamente distinta. Estamos en un país que tras 20 años de desgobierno pesubista, para decirlo de alguna manera, está en una situación de extrema postración. Tenemos compatriotas al borde de la muerte. Muchos ya han fallecido. Y una quinta parte de la población se fue de Venezuela huyendo del hambre, de la violencia y de la falta de oportunidades. En este contexto, ustedes van a utilizar la Asamblea Nacional ¿para qué? Para montar una caricatura del juicio de Nuremberg. Para perseguir opositores. Entonces no se dan cuenta que eso sigue siendo estar de espaldas
a lo que les está pidiendo su propia base, como parte que es de la base social del país, está requiriendo urgentemente no venganzas, no gritos, no proclamas, sino soluciones. Ustedes no entienden que ese discurso que les sirve para presentarse como radicales, como chavistas radicales ante sus sectores extremistas, sigue siendo un discurso en realidad bobo, de un grupito para un grupito, de espaldas a las necesidades y al dolor del gran país. ¿Ustedes no entienden eso? Piénsenlo, porque esa postura no es de un duro líder radical, no, esa postura es una postura irresponsable y suicida, en definitiva, suicida como sector político. Bueno, eso lo dijo el señor Diosdado Cabello el miércoles 2. Escuchemos ahora lo que dijo el señor Nicolás Maduro el jueves 3. Escuchemos. Que tenemos por acá, para que puedan ustedes escuchar esto con más nitidez. El 2024 pasa así. En el 2024 vienen las elecciones presidenciales. Como dice Chuto, el 2024 pasa así. En el 2024 vienen las elecciones presidenciales. Como dice Chuto Torrealba, el cual lideró la única victoria electoral de la oposición contra el chavismo, y eso habrá que reconocerlo así por 100 años. El único que lideró eso fue el Chugo. ¿Cómo lo hizo? No sé. La cabeza le brilla, pues. Entonces Chugo Torrealba dice que en las elecciones del 2018, yo lo escuché, fue en el programa de Diosdado, porque Diosdado lo saca siempre. En el 2018 llegó enero y el peor error de la oposición es que no tenía candidato, no tenía una coalición, no tenía un programa. Por eso fue que no participó parte de la oposición en el 2018. Por eso fue que se retiraron. No nos ganaban en ninguna encuesta y en ningún escenario nos ganaban. Ahora viene el 2024, 4 años pasan volando, más que 4 años, 3 años, porque dentro de 3 años ya estamos en la dinámica presidencial. Y entonces, ¿qué va a pasar en el 2024? Otra vez van a venir con el cuento que el gobierno de Estados Unidos no reconoce las elecciones, que la Unión Europea no reconoce las elecciones, pero en Venezuela va a haber elecciones en el 2024. Yo le hago un llamado a todos los sectores políticos de Venezuela, a todos. Estas fueron las expresiones del señor Nicolás Maduro Moros el día jueves 3, el último jueves de la elección. Y fíjate tú, profeta, en algo acertaste. Casi todas las democracias funcionales del planeta están rechazando los resultados de las elecciones del pasado domingo. No se modifica en lo absoluto la situación de aislamiento del régimen con la realización de las elecciones del domingo. Por el contrario, se afianza y se profundiza. Dice Maduro Moros que no sabe, no se explica cómo logramos en el 2015 vencerlos. Te voy a decir lo que no hicimos, Maduro. Nosotros no extorsionamos a nadie. Nosotros no amenazamos a nadie. Nosotros no le dijimos a nadie, o votas o te vas a quedar sin comer. Ese tipo de recurso inmoral jamás lo utilizamos. Y sin embargo, en efecto, se promovió aquí la participación electoral del pueblo y se logró que 14 millones de venezolanos votaran. 14 millones de venezolanos, de los cuales casi 8 millones votaron por la tarjeta de la manito, por la tarjeta de la unidad. Y apenas 5 millones y tantos votaron por el PSUV. Y eso se logró, repito, sin amenazar a nadie, sin perseguir a nadie, sin extorsionar a nadie. Ah, que no te explicas cómo lo hacemos. Yo comprendo que no te lo expliques. Yo comprendo que no te lo expliques. Te entiendo que no te lo explicas porque tú haces las cosas de manera distinta. Pues. Ahí están los resultados. El resultado es que hoy en vez de tener 14 millones de votos, tenemos 6 millones y tanto.
El resultado es que la base social de apoyo electoral, no solamente del PSUV, del régimen, del tinglado institucional en Venezuela, se ha reducido de manera dramática. Ahí están los resultados. Entonces, tú llamas a todos los factores políticos a un gran acuerdo, porque vienen las elecciones del 2024, y vienen las elecciones de alcaldes, y las elecciones de gobernadores, y bla, 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 bla. Chico, ¿tú no te has puesto a pensar, Maduro, que hay algo más que ese puesto tuyo al cual estás aferrado y en el cual quieres seguir? Que hay algo más en la vida que está peleándose por puestos, que la política es algo más que estar en esa necedad de estar serruchando al que está arriba o preocupándose de que no te serruche el que está abajo. ¿No te has preguntado eso? ¿No te has preguntado por qué algunos creen que la política es servir, es atender, es promover, es construir? Que el poder no es un sustantivo, que el poder es un verbo, es el poder hacer. ¿No te lo has preguntado? Yo sé que no. Por eso es que cuando miras hacia el futuro, lo único que ves son elecciones. Y cuando hablas de la necesidad de acuerdo, hablas de la necesidad de acuerdo para elecciones. Pues te tengo una noticia. Existe algo llamado la vida real. Y en la vida real hay muchísimos temas que reclaman acuerdos, pero acuerdos inmediatos, acuerdos para allá. ¿Tú me entiendes? Hoy, Maduro, hoy están inundados los medios internacionales con gráficas del inicio del proceso de vacunación en el Reino Unido. La vacuna de Pfizer. Para el 29 de este mes está previsto también que todos los países, los 27 países completos de la Unión Europea, aprueben también el uso de la vacuna de Pfizer, y que a más tardar para el 12 de enero estén también aprobando el uso de la vacuna de Moderna, del laboratorio Moderna. Y resulta, señor Maduro, que usted no puede contratar la compra de esas vacunas, no puede hacerlo. Usted no es reconocido, no solamente por Estados Unidos, sino por una buena cantidad de países, precisamente los países que tienen la capacidad tecnológica y científica para el desarrollo de ese tipo de vacunas. Usted no es reconocido como presidente de este país. O sea, usted técnicamente hablando no puede firmar un contrato con Pfizer, por ejemplo, para comprar la vacuna. Para eso, usted tendría que ponerse de acuerdo con quienes están hoy, al menos al frente de la Asamblea Nacional. Pactos, sí, cómo no, claro que son urgentes, pero no solamente para las elecciones del 2024. Pactos para allá, pactos por la vida, pactos por la gente. Aquí hacen falta pactos ya urgentes, por ejemplo, para eso, para la compra de la vacuna contra el COVID-19. Aquí hacen falta pactos ya urgentes, por ejemplo, para la dolarización formal de la economía del país, porque esta dolarización salvaje a la que usted se ha referido como válvula de escape, como algo que no es tan malo, después de hablar tanta paja del dólar criminal, ahora resulta que la dolarización le parece buena, pero esta dolarización salvaje que le sirve a los especuladores, le sirve a quienes tienen información privilegiada, le sirve a quienes tienen acceso privilegiado a la divisa, pero a la inmensa mayoría del país lo ponen a aprietos. Algo tan sencillo como el tema del cambio, ¿vale? Algo tan sencillo como el tema de que no hay de que no hay dinero sencillo, sí, para dar el vuelto. Una economía trabada por todas partes. Y que entonces, bueno, terminan resolviéndose las cosas no a favor de la persona, no a favor del consumidor, sino en su contra. Vamos a redondear, sí, siempre se redondea hacia arriba. Pactos, ¿cómo no? Por ejemplo, para la compra de la vacuna. Por ejemplo, para la dolarización seria y formal de la economía. Por ejemplo, para frenar la hiperinflación. ¿Cómo carrizo se frena la hiperinflación?
Bueno, vale, en primer lugar, logrando un gobierno que se ajuste el cinturón, logrando un gobierno que en vez de estar tirando dinero a la calle, dinero inorgánico, como está haciendo usted, señor Maduro. Ayer le llegó a un gentío, un fulano bono de guerra y un supuesto premio a la participación electoral. Y usted sabe que ese dinero es dinero de mentira. Ese dinero no está respaldado ni por el petróleo, que bueno, ¿qué te puedo decir? Usted sabe mejor que yo cómo está eso, ¿no? Ni por el oro, ni por las reservas internacionales que van para lo abajo. Es dinero de mentira, es dinero inorgánico, es dinero que sale a la calle en búsqueda desesperada de los pocos dólares que existen. Entonces se dispara nuevamente el precio de la moneda. Y viene el asunto, pues. Otra vez. Gasolina para el incendio de la hiperinflación. Entonces, bueno, hay que hacer un pacto, sí, pero un pacto ya. Te estoy diciendo, la vacuna del COVID-19, te estoy diciendo, la dolarización en serio de la economía, te estoy diciendo, parar la hiperinflación. Y en cuarto lugar, tipo, un pacto para promover la producción, para promover el empleo, para promover el trabajo en nuestro país. Ustedes pasaron despilfarrando la riqueza venezolana, apoyando a los productores de otras latitudes, a quienes producían carne en Argentina, a quienes producían arroz en Guyana, a quienes producían pollos en Nicaragua o caraotas en Guatemala, mientras que por otro lado quebraban el sistema productivo en nuestro país. Ustedes hicieron eso. Bueno, ahora tenemos que ponernos de acuerdo en un gran pacto nacional para defender el empleo, para defender la empresa privada, para defender la construcción de empleo de calidad en nuestro país. Pactos, cómo no, pero no pacto de elección en el 2024. O no solo para eso. Yo sí creo, por cierto, y esto es un tema que tiene que ver ya directamente con quienes, como yo, creemos en la necesidad de reconfigurar el campo democrático. La oposición venezolana está desfigurada. Hay que reconfigurar el campo democrático y hay que hacerlo de abajo para arriba. Y yo creo, en mi humilde opinión, que las elecciones venideras de alcaldes y de gobernadores son una ocasión estupenda para reconfigurar el cuadro democrático de abajo hacia arriba, repito. Yo sí creo eso. Pero al margen de esa situación, hay otras materias que exigen pactos. Pactos urgentes, pactos ya, pactos por la vida, pactos por la gente, pactos por Venezuela. No pactos a partir de los intereses de tal o cual grupito, de tal o cual liderazgo. Esa es mi respuesta, respetuosa pero firme, a los señores Cabello y al señor Maduro. Estamos metidos como país en un gran problema, un gran problema. Si no tenemos una visión, repito, de país, de Estado, de república, no va a haber solución. Si quienes tienen en sus manos las palancas del poder y si quienes quieren tenerlas siguen teniendo una visión de grupo, de patota, de pandilla, el futuro va a ser muy duro. Y este país ya ha pasado por situaciones extremadamente duras. Este país necesita un respiro. Este país necesita una esperanza. Este país necesita tener por delante un camino cierto de reconstrucción, no la perspectiva de un caos agravado. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días, hasta mañana, si Dios quiere. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.
Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación